Hola, pues aquí desde el Tianguis Cultural del Chopo, ahora patrimonio de la ciudad. Bueno, pues ya muchos de ustedes me conocen, soy Trini del Chopo. También me pueden ver en las redes como Trini del Rock, haciendo algunas anécdotas. Y como ven, aquí tenemos discos, sobre todo es lo que estamos apoyando. Bueno, pues aquí me preguntan que cómo a mí me empezó a interesar el rock. Pues en realidad, pues yo que recuerde desde como a los 5 o 6 años empecé a escuchar rock, pero yo no lo oía en discos, yo empecé oyéndolo en radio, ¿sí? Lo que pasaban en esa época. Y me tocó la suerte de que pues he ido creciendo con la evolución del rock. Yo empecé oyendo rock and roll como Elvis Presley, Ricardito, y más tarde a los mexicanos como son los Locos del Ritmo, los Teen Tops. Y así fue la evolución, llegué a pasar por el estilo del twist, del surf y el ska. Y lo que yo recuerdo que empecé a oír programas como Discoteca Orfeón Agogo, aunque también tenía otro nombre en cierto momento. Y más tarde, pues a mí el grupo que más me gustó en televisión fue un programa que se llamaban Los Monkeys. Y ese fue el primer grupo que digamos que fue mi grupo que me empezó a interesar como banda de rock. Y de los mexicanos, pues ya empezaba a oír a los Rockin' Davis, a los Saxon Boys y todos esos. Y más tarde empecé ya a escuchar un poquito más de rock pesado como Jimi Hendrix, Janis Joplin, lo que pasaban en el radio, Rolling Stone. Recuerdo que también a los Beatles y a la Máquina del Sonido mexicanos. O sea, yo no era de los que nada más en inglés o en español. Para mí siempre el rock siempre ha sido de las dos formas. Y claro, hay que reconocer que pues el rock es en inglés y sobre todo gracias al blues. ¿En qué año más o menos nunca tocaste con un grupo? Ay, eso es, pues digamos tocar propiamente, digamos que fue como un pasatiempo. Cuando estaba en la prepa, y ya cuando íbamos en quinto año, que conocí a unos amigos y empezamos a hacer un grupo y sí llegamos a tocar. El cantante que era el que nos dirigía, principalmente, él era vecino de los Panchitos y llegamos o sea, yo no era de los Panchitos, yo vivía en Tacubaya, pero propiamente, pues no, más bien vivía por el rumbo, pero mi amigo sí, y él conocía un lugar donde luego tocaban, y entonces él propuso que fuéramos a tocar. Yo según tocaba la armónica, pero pues yo todavía no sabía de música, y mi armónica siempre era en tono de do, y hasta mi amigo me decía, oye, me hace sufrir siempre con el tono de do, pero era lo que yo tocaba, propiamente pues nada más era para pasar con el cotorreo. Y llegué a cantar algunas canciones, me acuerdo que la que más me decían que cantara era la de los Teen Tops, que cada que decía que voy a hacer si solo en ti pienso, porque ahorita se me olvidó el título, pero era de las canciones, de las baladas, porque a mí siempre me tienen por la idea de que yo soy más rock pesado, pero también me gustan las baladas, pero de rock, eso sí que quede muy claro, todas las baladas de rock son las que me gustan, ¿no? Y así empecé, ya logré tener mi consola y empecé a hacer mi colección de discos. Mi primer disco que tuve no fue siquiera comprado. Una amiga me regaló el disco de los Rolling Stones, el que es hexagonal. Y otra parecerá tonto, mi primer disco de rock mexicano fue el de los Duk Duks. Y así fue como fui pasando la historia hasta llegar aquí al Chopo. Pues en el Chopo yo no estoy muy seguro porque creo que ya perdí la cuenta, pero yo ando entre los 43 o 42 años, ¿sí? No estoy muy seguro, no soy de los iniciadores. Yo estuve cuando estaban afuera del tianguis, ya cuando estaban fuera del museo. Ahí fue cuando yo empecé a vender, pero estábamos todavía fuera del museo. Y de ahí para adelante, pues ese es donde estamos aquí. Y lo importante de todo esto es que empecé a apoyar mucho al rock mexicano vendiendo discos de los grupos que en este tiempo sobre todo sacaban independientes. Mi primer grupo que yo empecé a vender, como digamos así, fue TNT. Y en ese tiempo se dieron muchos demos de bandas mexicanas y empecé a vender los demos de las bandas como Tex-Tex, Blues Boy, Thrash Metal, Next,
y varias otras bandas que también no son muy conocidas, incluso a los Caifanes, antes de ser los Caifanes, que ahorita se me fue el nombre, también empecé a vender ese demo. Y pues así ha sido la evolución aquí en el Chopo y pues lo que más he podido hacer es que, por ejemplo, he pegado propaganda, he promocionado dando volantes, anunciando los conciertos y así. Mi primera entrevista me la hizo Jorge Reyes y pues yo no me lo creía, pero sí, y pues, esa es la primera, digamos, que entrevista. Y el primer disco que aquí se vendió en mi puesto fue el de Luzbel, pues digamos así, que alguien viniera y trajera su disco para venderlo en forma independiente. ¿Cómo ves tú el rock mexicano? ¿Ha crecido, no ha crecido? ¿Se ha estancado? ¿Cómo lo ves desde esta perspectiva de vender los discos? Bueno, es que últimamente en los discos, pues ahora con eso de las redes, pues sí se ha complicado un poquito que la gente ya no quiera consumir los físicos, ¿no? Pero ya a muchos se les hace caro, pero pues la verdad, al que le gustan los discos siempre los va a consumir. No hay nada mejor que oír un disco físico porque tiene un mejor sonido, aparte ves las portadas y muchos tienen el nombre de los integrantes que tocan, algunos tienen póster y cosas así, detalles que en uno de las redes pues no lo ves y no lo disfrutas. No hay nada como comprar un cassette, un compacto, en especial los acetatos son muy, pues digamos, como que te llenan más, ¿sí? Y bueno, pues esa es la forma. Y yo recuerdo que yo cuando empecé a comprar discos, pues yo tampoco tenía lana, yo no soy como todos, ¿no? Soy clase media baja. Entonces, pues lo que sí, yo tenía un buen trabajo y es donde empecé a comprar discos, pero hasta importados, y nunca se me hizo caro, al contrario, yo decía, ay, qué bueno que ya tengo para comprar este disco, ¿no? Y iba a las tiendas que había en ese tiempo, y incluso hay algunas como Hip 70, otras que también tenían los discos, y a veces pues yo no tenía dinero, incluso llegué a ir a la Gandhi y así, ver libros que hablaran acerca de rock, y antes era un poco más complicado porque las revistas que había, los libros eran en inglés, entonces pues a veces sí te cuesta trabajo, pero como me gustaba ir a investigar. Y los discos importados, pues no, a mí en mi caso nunca me parecieron caros. Al contrario, yo decía, esta es mi meta y tengo que comprar este disco. A veces no tenía una meta, ya cuando tenía, iba y escogía un disco de lo que fuera, rock progresivo, blues, rock, a veces bandas españolas, a veces mexicanas, pero yo siempre he sido de todo en general, no soy en algo en especial. Y pues aquí seguimos en esa historia y ahora tengo la oportunidad de apoyar a las bandas mexicanas, pues sobre todo yendo a vender los discos, aunque ahora he tenido que meter otras cosas para solventar los gastos, pero pues seguimos apoyando sobre todo a los discos de las bandas mexicanas. Y pues el rock yo siento que sí, como todo hay ciertos cambios, pero el rock sigue. Y lo que sí, a veces hay grupos que se han olvidado un poquito de la raíz del rock y pues hacen de covers, pero de todo, menos de rock. Y pues creo que esa es la única falla que yo veo. De lo demás, pues tiene que haber ciertos cambios, ¿no? No es que tengas que ser siempre igual. Yo siempre les he dicho, si no hubiera sido por el blues, yo no estuviera aquí. Para mí el blues es la base, pero en especial a mí me gusta el blues, el progresivo y el rock. Y pues, los demás estilos también, pero esos son los que en especial son los que más me gustan. Oye, ¿tú qué opinas? Vi que ya pusieron oficialmente el día del rock and roll, que fue el 11 de septiembre. ¿Qué te pareció ese nombramiento allá en la Cámara de Diputados? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y tú qué opinas de ella? Pues bueno, por lo menos no importa lo que se haya dado, ¿no? Porque a veces he platicado con compañeros en la mañana, pues tuvimos un pequeño diálogo con Jorge Pantoja, que muchos lo conocen. Él es el verdadero fundador con su hermano del Tianguis Cultural del Chopo en el museo. Y pues él tiene cierta razón porque dice que, pues, ¿por qué escoger el día 11 de septiembre? Porque se tuvo problemas por la situación de que se dio en el festival y se prohibió en los 70s el rock. Pero también podría haber sido cuando salió el primer disco de rock mexicano. Estamos hablando principios de los 60 y la verdad yo no lo había
pues no lo había yo como checado, ¿no? Pero pues lo importante de todo esto es que se haya un día que se celebra, así como en otros países, a nivel mundial ya hay el día del rock, del rock, pues aquí en México creo que es justo, que un día en especial, no importa el día que sea ni el por qué sea, lo importante es que sea reconocido y pues a veces parecerá raro que lo sea tipo político, pero es que nomás se va a notar porque la gente, pues ellos lo pueden hacer más, digamos, pues más notorio, ¿no? Que ya sea un día especial para el rock, que también se está haciendo el día del punk, que ahorita no recuerdo qué día, y también está tratando de hacerse ya también, digamos, que haya también el día del metal mexicano, que lo están haciendo también con la idea del día que nació Arturo Wizard, que fue el 5 de septiembre. Y pues como esto, pero para mi punto de vista, pues no importa que sea el día que sea, ni cuando se celebre cada estilo, pero yo pienso que sí se debería de ser general, porque pues el rock, si no hubiera sido por el blues, pues no, gracias al blues todo ha ido evolucionando y pues eso es lo que importa, que haya un día especial para el rock mexicano, que sean reconocidos los músicos y qué bueno que pues ya no sea nada más una idea subterránea, sino sea ya más reconocido.